Pero vamos a cambiar de tema porque la búsqueda del sumergible desaparecido superó las 96 horas y ya aparentemente se les acabó el oxígeno a los tripulantes. Pero los familiares están denunciando a la empresa por una serie de irregularidades dentro de esta misma embarcación. Vamos a hablar en la siguiente nota. Aunque el oxígeno ya se habría agotado para los 5 pasajeros del sumergible Titán, la misión de búsqueda no se ha detenido y aún existe una esperanza de encontrarlos con vida. Mientras los familiares de los pasajeros acusan a la empresa de tardar en anunciar la desaparición del sumergible, las denuncias por la inseguridad de la nave comienzan a cobrar relevancia. El exdirector de operaciones marítimas de Ocean Gate ya había denunciado a la empresa indicando que el modelo necesitaba más pruebas bajo el agua, porque el material que usaba no era el más resistente para soportar la inmersión de 4.000 metros de profundidad y corría el riesgo de colapsar. Pero la empresa denunció por romper un contrato de confidencialidad. Incluso, un pasajero que ya había pagado por el tour desistió a último momento, al ver que el viaje no era seguro. Están usando tuberías industriales como soporte. Están usando un controlador de Xbox para la iluminación. Sus espacios son pequeños y estrechos. Lo que realmente me convenció fue que se negaron rotundamente a obtener cualquier tipo de certificación. Todo indica que la compañía no aceptó ningún tipo de certificación de seguridad y eran plenamente conscientes de los problemas que podía presentar el submarino. También les cayó un rayo en junio durante una de las pruebas que hizo estallar todos los componentes electrónicos. Algunos pasajeros que registraron su viaje expusieron las condiciones inseguras del submarino y han revelado que tuvieron problemas de comunicación con la superficie, pero nada de eso detuvo a la empresa, que siguió ofreciendo las expediciones hacia el Titanic. Una situación terrible. Hace unos minutos reportaron, más temprano en la mañana reportaron que habían encontrado restos de una nave. No se sabía exactamente si correspondía a este submarino, pero hay un experto que ha asegurado que sí forman parte del submarino. Los restos que han encontrado forman parte de la tapa externa del submarino y también de la plataforma por la que se empieza a deslizarse. Por lo cual eso confirmaría una de las teorías que había respecto a lo que pudo ocurrir con el submarino. Una de ellas era que se pudo haber quedado atrapado entre los restos del Titanic o que se pudo haber quedado atrapado por una corriente submarina. Claro. Pero la otra, la más funesta, señalaba que el submarino pudo haber implosionado, haber tenido un problema y debido a la presión del agua estaba tratando de descender a casi 4.000 metros de profundidad, había terminado por explotar, que se había terminado aplastando y lo que han encontrado aparentemente son los restos de esta embarcación. No, y han empezado a salir a la luz muchas informaciones. Escuchaba a un periodista estadounidense que el año anterior había tenido la oportunidad de hacer este recorrido y contaba cosas que son aterradoras, que me convencen todavía más de que nunca me hubiese subido, así fuera una comisión periodística, que el control con el que manejaban esta embarcación, por ejemplo, era un mando de Xbox, o sea, de una consola de videojuegos. Imagínense el nivel de profesionalismo. Pagas $250.000 para que te manejen con una consola que le cuesta a tus hijos un control, $50. Y menos, creo que me estoy pasando el costo. Pero además que también cuando él había bajado hubo problemas de comunicación, que se había perdido contacto. Exacto. Entonces uno se pregunta, ¿cómo era tan caro? ¿Realmente era hiperseguro? ¿O como era tan caro, terminaba siendo algo excéntrico de millonarios? Nadie lo fiscalizó adecuadamente. Así es, y es justamente el motivo de la denuncia de este pasajero, que él ha dado varias entrevistas en las últimas horas, porque él pagó el pasaje para estar en este viaje, en el que se ha perdido. Okay. Pero a último momento él desistió porque consideró que era inseguro. Y cuando empezó a investigar se dio cuenta que no tenía ninguna certificación de seguridad y que la misma empresa se había negado a pasar ese tipo de certificaciones. Y dicen que todas las piezas son como que has armado un robot propio, ¿no? Como que armaste tu propia embarcación y trajiste piezas de el Xbox, piezas de chatarra y las fuiste armando, juntando y que no era... Pero el tema es, esto sucedía durante años a vista y paciencia de las autoridades. No es que tú desciendes a mirar el Titanic y nadie se entera. ¿Por qué nadie
fiscalizó algo que era una trampa mortal. Así es, de hecho, lo más llamativo es que en el 2018 esta empresa estuvo en una batalla legal con una persona que trabajó en la empresa y él señaló que esta embarcación, el Titán de Ocean Gate, no cumplía todos los requerimientos seguros. Él pidió realizar varias pruebas porque consideraba que la estructura, que es de titanio y carbono, era un poco débil para poder descender a 4.000 metros de profundidad. Decía también que el vidrio que utilizaba, que era como esa pantalla para poder ver los restos del Titanic, según lo que él veía en su propia experiencia, no podía resistir más de 2.000 metros de profundidad de una inmersión y podía destruirse, podría romperse y lógicamente podía implosionar. Entonces él presentó esa demanda, exigió que se cumplan los certificados, la empresa lo despidió y le puso una denuncia por violar un acuerdo de confidencialidad. Él los contrademandó y la cosa terminó arreglándose en un ámbito legal, pero no trascendió a más. La gran pregunta es por qué les permitieron seguir operando. Tal vez como tú dices, como costaba mucho dinero, ten en cuenta, son $250.000 por cada pasaje. Iban 5 personas, $1.250.000, solamente ese viaje. O sea, toda la plata que se están embolsando. Porque al final vemos que si estabas usando un mando de Xbox, o sea, mucha inversión en tu embarcación no tenías. ¿Cuánto le pagaban a la persona que hacía Alguien pregunta, ¿por qué no tenía un cable guía? ¿Por qué no se mantenía con... muchas veces cuando se hace trabajos de submarinos o trabajos de buzos a profundidad, mantienen un cable guía sabiendo que se pueden dar situaciones de emergencia para poder rescatar a esta embarcación? Es una situación bastante preocupante porque nos hace cuestionar cómo a veces por la plata dejamos o miramos al otro lado, porque $250.000 en Perú nos suena a un montón. Si estamos hablando sobre cuánto cuesta ir a comer a Central y nos parece y a mucha gente ha levantado el grito en el cielo, pero en el mundo, para muchísimos millones, no tienes que ser ni siquiera un gran millonario para gastar $250.000 en el mundo. Hay un montón que lo pueden pagar. Así, hay muchas personas que lo pueden costear. Incluso algunos youtubers compartieron y dijeron que la experiencia en ese viaje había sido terrible, porque era un viaje de 8 horas encerrados en un espacio muy pequeñito, era durísimo, y ese señor que está dando estas declaraciones, lógicamente, debe tener, no sé, un alivio de haber tomado la mejor decisión de su vida, tal vez de no haberse animado a subir. Y lamentable, y una tragedia para las personas que estaban a bordo, ¿no? La verdad que una pena. Y se van a venir unas demandas millonarias, porque ahí sí que ahora de pronto todos van a decir culpable, culpable, culpable. Así es. Muchísimas gracias, Rolando, por toda la información que nos has traído. Nos vemos mañana con más. Gracias.